Jesús en esta tierra, dos temas especiales Él enfatizó mucho. Número uno, el reino de Dios. Y otro de los temas es justamente el dinero, las riquezas, que mal llevadas o mal adquiridas o mal posesionadas en nuestros corazones, puede entorpecer nuestra espiritualidad. Apreciados amigos, amigas, bienvenidos una vez más al desarrollo de la lección número 7, lo que Jesús enseñó sobre el dinero. Y para este tema, que es de mucha relevancia, tenemos con nosotros al pastor Carlos Chumbes. Pastor Carlos Chumbes, bienvenido a este programa. ¿Qué tal, Pastor Pablito? Amigos, un placer poder estudiar juntos este fascinante tema. Toma tu Biblia, tu lección, y en el nombre del Señor empecemos a desarrollarlo. Vamos a iniciar entonces, apreciados amigos, y vamos a hablar de un tema bastante delicado, algunos que todavía no lo comprenden, pero es un tema bíblico, el pedido del propio Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a su pedido y también frente a sus grandes bendiciones que Él nos regala? La primera pregunta, pastor, es: ¿Cristo aprobó la devolución del diezmo? Interesante pregunta. Amigos, todos reconocemos que Dios es nuestro creador, nuestro sustentador, el que hace posible nuestra existencia. Él ha creado el mar, los ríos, los árboles frutales, en fin, todo eso. Y Él, desde el comienzo, enseñó que para el sustento de los que van a enseñar su verdad, la cual el hombre tiende a olvidar, necesita tener hombres consagrados, a quienes le destinó el diezmo, como vamos a ver, el diezmo. Ahora, en Mateo 23, nosotros encontramos una declaración del Señor Jesús que habla de la práctica de Israel en los días del mismo Señor Jesucristo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, acá hay algo importante, pastor. Notemos que escribas y fariseos era gente muy culta, muy leída, enterada de lo que en ese entonces se conocía como el Pentateuco o el Corán, ¿no? Esta palabra del Señor, perdón, no es Corán, el Torá. La Torá. La Torá. Por un momento me sentí árabe. Pero es la Torá. Hablaba de los 5 libros de la Biblia. Y allí el Señor reveló con detalles este principio para que el hombre sepa que desciende de Dios, que depende de Dios y que es socio con Dios en el plan de redención. Así que, y otro detalle aquí, aunque los fariseos y escribas eran meticulosos, eran conscientes y meticulosos en la devolución de diezmos. Recuerde que eneldo, menta, comino son pequeñeces, pero ellos eran muy cuidadosos en cumplir con esto. El Señor le dice: han olvidado algo. ¿Qué habían olvidado? La justicia, la misericordia y la fe. Pero hay un detalle. Jesús termina: esto era necesario hacer, sí, sin dejar de hacer lo otro. Es decir, es necesario devolver los diezmos, pero no te olvides de la justicia. No es el todo. No es el todo. La misericordia y la fe. Excelente. Entonces, pastor. ¿cuál sería la respuesta? Pastor, la respuesta, adelante. Jesús aprobó la devolución del diezmo, pero resaltó que este acto debe ser hecho con amor y justicia, sin hipocresía. Qué tremendo, ¿no? Jesús, nuestro mayor ejemplo, pero también el que estuvo ahí presente para enderezar cualquier pensamiento torcido. Así. Ahora, pastor, yo quiero hacer la pregunta siguiente, en este lindo estudio. ¿Cuál es el primer ejemplo de la Biblia de alguien que devolvió los diezmos? Y la respuesta está en Génesis 14:20. Por supuesto, pastor.
Desde el Antiguo Testamento se viene resaltando la importancia de la devolución de la 10ª parte de cuánto Dios pueda bendecirnos. Entonces aquí tenemos a uno de los patriarcas, un hombre muy reconocido, un hombre muy acaudalado. Imagínense si a nosotros muchas veces nos cuesta devolver la 10ª parte y no es mucha ganancia, imagínense un hombre tan acaudalado, ¿cuánto sería su 10ª parte? Su 10ª parte. Sin duda lo llevaba por camellos. Por camello, ¿no? Muy bien, mire lo que dice el texto, apreciados amigos, vamos a leer juntos ahí abriendo la palabra de Dios, el libro de Génesis capítulo 14, versículo 20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Si los fariseos de ese tiempo eran personas cultas, ellos se consideraban hijos de Abraham. Entonces, si aquí Abraham en el pasado devolvió los diezmos, queda como un ejemplo. Y si Abraham es nuestro padre, considerándonos sus hijos, tenemos que seguir el ejemplo del padre Abraham. Así es. Porque Abraham estaba involucrado en los planes de Dios. Sí, exactamente. Entonces, aquí la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el primer ejemplo en la Biblia que alguien devuelve el diezmo? Tenemos el de Abraham. Así es. Pastor, continuamos entonces con el desarrollo. Nuestra tercera pregunta, amigos ahí que nos están acompañando, ¿cómo era usado el diezmo en Israel? Porque entender de la forma como se usó en ese tiempo nos ayudará a entender cómo se usa en este tiempo. En este tiempo. La respuesta la encontramos en el libro de Números, el capítulo 18, versículo 21. Y a la letra dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví, está hablando el Señor, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Querido pastor, aquí hay una lección extraordinaria. Dios es muy organizado, muy ordenado, muy sistemático. Hace las cosas con intencionalidad. Y un orden perfecto. Cualquier alteración de sus planes nos metemos en caos. En serio que sí. Entonces, aquí en el capítulo nosotros encontramos el versículo que acabamos de leer, que Dios dio la orden que de las 12 tribus que tenía Israel, fíjese pastor, qué interesante, de las 12 tribus, una tribu, que no eran poquitos, se dedicaban al ministerio del santuario. Se los conocía como los levitas. Los levitas eran maestros de la ley, eran los apóstoles de Dios que iban a predicar el mensaje a diferentes partes. Ellos en sus comunidades donde no habían otros levitas enseñaban la verdad y hacían recordar las fiestas que Dios había. Se encargaban de la liturgia. La liturgia. Y en las grandes fiestas que concitaba la reunión en la capital del país, ellos traían y atendían. Todos los días, todo el tiempo. Un levita tenía, vamos a decir, el honor, el privilegio de haber nacido levita y ser preparado para servir a Dios en sus liturgias, en su enseñanza, en su docencia. Por eso es importante su trabajo. Estos hombres vivían de los diezmos y ofrendas de acuerdo a lo que Dios... De las 11 tribus que traía. De las 11 tribus que traía. Y ellos también, de paso, los levitas eran casados, tenían hijos. En su familia. Y había descendencia, por supuesto. Por eso dice el Señor, yo le he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad. O sea, era un asunto generacional. Y podríamos decir también, como para ellos este era su heredad, porque ellos no tenían heredad, no tenían propiedad como lo tenían las otras tribus. Exactamente, pastor. Ellos no tenían terrenos propios, ellos estaban distribuidos en todo el territorio israelita de las diferentes tribus. Excelente, pastor. Entonces, ¿cómo era usado? ¿Cuál sería nuestra respuesta? En este caso es un poquito larga, pero es importante, además de lo que hemos dicho. La tribu de Leví, servicio religioso, no recibió herencia, como usted lo dijo, porque Dios los separó para el servicio religioso a tiempo completo. Ellos pasaron a sobrevivir de los diezmos del pueblo de Israel. Excelente.
Tenemos Hay un ahí la detalle respuesta. muy claro, antes de que me olvide, pastor. Cada vez que el pueblo no traía los diezmos, los levitas quedaban sin sustento y tenían que buscárselo para su familia. Y la nación toda se quedaba sin el alimento espiritual. Porque se descuidaba el trabajo por el cual fueron elegidos. Exacto. Y como consecuencia se venía la apostasía. Y el pueblo, la nación toda, caía en una crisis espantosa. O sea que, pastor, aquí desde esa perspectiva, las 11 tribus tenían que cuidar de esta tribu porque la labor de esta tribu cuidaba de ellos. Exactamente, bien dicho. Excelente, pastor. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Vamos Número avanzando, 4. la número 4, pastor. ¿Qué afirma Pablo sobre el sustento del ministerio evangélico? Ya pasamos al Nuevo Testamento. Exacto. Primera de Corintios 9, 13 y 14. Vamos a ver, apreciados amigos, juntos a lo que nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 9, 13 y 14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Usted mencionó, pastor, en las costumbres de los levitas. Hoy ya no hay levitas, no hay israelitas, pero las costumbres principales eran que estas personas o estos levitas que se encargaban de la liturgia, de todo lo que tiene que ver con los cultos, con la adoración a Dios, ellos trabajaban al 100%. Entonces no había espacio dentro de su tiempo donde ellos puedan encontrar o buscar el sustento diario personal para la familia. Así es. Por lo tanto, las 11 tribus eran las encargadas de hacer las provisiones necesarias para satisfacer las necesidades de ellos. No ha cambiado, los nombres tal vez sí. Eso fue, pastor, un ejemplo para que se difundiera a nivel mundial. Que al pasar las generaciones se pueda seguir tomando ese principio. Y ahora Pablo refuerza ese detalle, ¿no? Él dice: el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Entonces, según Pablo, la respuesta a esta pregunta sería: los pastores y obreros que trabajan tiempo completo en la obra de la predicación del Evangelio también deben de vivir del diezmo. Ahora, un detalle importante, pastor. Cuando Pablo escribe esto, lo escribe para los gentiles, que no son judíos. Era Corinto, una ciudad bastante corrupta de aquel entonces, pero donde había creyentes. Y había algunos resquemores, algunas dudas de qué van a vivir los predicadores. Pablo dice: hermanos, este principio viene desde antigüedad. Si usted es miembro de la iglesia del Señor y usted quiere que el evangelio se difunda y quiere predicadores, pues este es el precio. Devuelva lo que es de Dios para el sustento de estos hombres que tienen que estudiar profundamente la palabra de Dios y dedicarse a predicar y hacer docencia. Y atender a la hermandad. Excelente, pastor. Gracias por la aplicación, gracias por las respuestas sencillas que usted nos está otorgando esta mañana, este momento. Apreciados amigos, continuemos entonces nuestro desarrollo. Vamos para la pregunta número 5, pastor. Aparte del diezmo, ¿qué más debemos traer al Señor? ¿O solamente traigo mi diezmo y yo ya cumplí? Buena pregunta, pastor. La respuesta la encontramos en 2 textos bíblicos. Hay muchos más, pero vamos a aprovechar solo 2. En Salmo 96, 8, el salmista, ¿no?, dice así: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Aquí tenemos una frase: ofrendas, que no es lo mismo que limosnas. Y no es lo mismo que diezmo, no Tampoco, reemplaza. Exacto. Luego dice, en el libro de Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí ya habla de 2 cosas diferentes. 2 elementos muy contundentes para la difusión del Evangelio. Querido pastor, yo quiero decir algo que va a ayudarnos bastante a entender. Miren, cuando uno devuelve el diezmo, está demostrando que es honrado. Reconoce a Dios como el dador de la vida. Obedece su voz, su palabra, su orden. Exacto. Pero cuando uno trae ofrenda, ofrenda viene de algo que se ofrece.
Y nosotros ofrecemos de acuerdo al afecto que tenemos a quien ofrecemos. Si yo amo a mi esposa, le voy a regalar algo que a ella le ponga muy contenta. Y si amo a mis hijos, igual, ¿no? Entonces, pero si amo a Dios, la Biblia da detalles de cómo se manifestaba esta ofrenda. El Señor indicaba el tiempo, el lugar y qué. Y muchas veces las ofrendas estaban muy claramente especificadas que debían ser significativas, por no decir costosas, debidamente elegidas, debidamente preparadas y entregadas en el lugar en que Dios lo indicó. Y de acuerdo a la realidad de la persona o la De familia, acuerdo a cómo uno ha sido bendecido. a la condición económica. Exacto. Eso se llama proporcionalidad. De acuerdo a como Dios me ha dado, yo voy a dar. Ahora, pastor, pero a veces nosotros confundimos la limosna con la ofrenda. Limosna se da de lo que sobra. Ofrenda se da de lo mejor que se tiene. Entonces, la respuesta... Ahora, ¿por qué? Mira, la respuesta, porque acá dice, aparte del diezmo, ¿qué debemos traer al Señor? Ofrenda. Y un detalle lindo que aprendí, amigos, el primero en ofrendar para este mundo fue Dios. ¿Qué ofrendó? A su Hijo. A su Hijo. Nos dio lo mejor que tiene. Y con Él... Lo más preciado. Lo más preciado. Con Él nos ha dado el reino de los cielos. Ahora, nosotros cuando nos piden, nosotros estamos dispuestos a dar cosas, pero dar un hijo, una hija, eso cuesta demasiado. Prefiero dar dinero que un familiar. Exacto. Así es, pastor. Así es. Qué bueno. Gracias, pastor, por las respuestas extraordinarias que nos está compartiendo. Ahora la pregunta sexta pregunta, 6. pastor. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de lo que significa una ofrenda y quién lo da. Para Jesús, ¿cuál es la esencia de la verdadera ofrenda? Y lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, 1 al 4. Aquí esta historia que narra Jesús justamente está dando el énfasis de la importancia de acuerdo a la realidad de la persona, de lo que usted estaba mencionando. Amigos, acompáñenme en la lectura en el libro de Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4, nos dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Qué ejemplo, un ejemplo extraordinario. Así es, aquí vemos la relación o el amor en esta relación. Por supuesto, los fariseos ofrendaban, pero como un cumplimiento, como un deber, como que yo pongo mi ofrenda, ya estoy cumpliendo. Pero además también como un exhibicionismo. O como un exhibicionismo por el tema Por la público, cantidad. por la forma que le colocaban, hacían bulla para que todos vean lo que ellos están El haciendo. ofrendario, por así llamarlo, era de metal. Las monedas son de metal. Sonaba. Cuanto más alto, más sonaba. Y cuanto más sonido, se sentiría más complacido. Pero qué detalle especial Jesús narra, ¿no? Ellos intentando hacer sonar lo más posible para que todos se den cuenta que están ofrendando, mientras que la viuda, con Muy lo poco que discretamente. tenía, trataba ni siquiera de hacer sonar el cofre. Exacto. Pero Jesús dijo: no, esta es la que más dio, Hay algo porque que dio aprendí. no lo que le sobraba. Pastor, hay algo lindo. Dice la Biblia, en toda esa historia, que Jesús estaba sentado, mirando. Y ahí Jesús vio actitud, vio cantidad y vio disposición. ¿Eh? Y entonces, y Jesús sacó una conclusión. Ella dio más que todos, porque ella dio todo lo que tenía, los otros lo que les sobraba. Excelente. Vamos entonces a la respuesta de nuestra pregunta: dar de todo corazón. Pues hay otros textos que nos dicen, ¿no? Dar con corazón alegre. Ay, corazón. Y eso- Contentos, felices, ¿no? Vamos entonces, finalizando ya, pastor, una séptima pregunta que tenemos aquí que responder es: ¿qué sentimientos debemos tener al entregar los diezmos y las ofrendas? Justamente de lo que veníamos hablando. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 7? Muy bien.
Pablo aquí va a hablar de la proporcionalidad y de la disposición. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, aquí hay un sentimiento que nos debe acompañar, o los sentimientos, dar con alegría. Aquí hay algo muy bonito que debemos aprender en contraste, ¿no? Dice, no hay que dar con tristeza, ni por necesidad. ¿Y por qué dice por necesidad? Se refiere a lo siguiente, pastor. Yo doy cuando me piden. Y olvidamos que la iglesia está en una misión interminable hasta que Cristo venga. Nunca, mientras Jesús no venga, hemos terminado de ofrendar. Mientras vivamos, nos conviene ofrendar. De paso, Jesús dijo que cuando uno ofrenda, cuando uno diezma y ayuda a los pobres, estamos haciendo tesoros en el cielo. Así es. Pastor, entonces la respuesta es dar. Dar con alegría. Que ese anhelo de ofrendar esté acompañado por una sensación de gozo, de alegría, porque es una forma de gratitud frente a todo lo que Dios viene haciendo por cada uno de nosotros. Amén. Aquí, apreciados amigos, la promesa de Dios es que cuando nosotros seamos fieles, Él derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Si muchas veces somos carentes económicamente hablando, es posible que Dios conoce, más allá de lo que podamos estar pensando, nuestra intención en el futuro. Preferible mantenernos pobres, pero al lado de Él, que de pronto darnos riqueza y que Él nos conoce, que nos podamos apartar de Él. Claro, y lo malgastemos y hagamos de ello un ídolo. Así es. Por eso el propio texto dice, ¿no? Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a ser diezmantes y ofrendantes, pero con un corazón alegre, feliz, contento, porque de esta manera también estamos agradando a Dios. Apreciado pastor, diríjanos en oración para finalizar el desarrollo de la lección número 7. Amén. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por este lindo tema. Los que venimos practicando esta enseñanza, hemos comprobado que no faltan tus bendiciones. Por el contrario, son tan buenas, tan maravillosas, que nos da hasta para compartir. Y ahora, Señor, nos sentimos complacidos de haber estudiado este tema y saber que mientras te obedecemos en esta enseñanza, nos convertimos en socios del plan de salvación. Y tú eres el dador, un dador alegre, que bendice a manos llenas nuestra vida. Haz, Señor, que siempre recordemos que el devolver de los diezmos es honestidad y que entregar las ofrendas es imitar lo que tú has hecho por nosotros. Y de manera tal estamos contribuyendo a la predicación del Evangelio para que más jóvenes, más hermanos y hermanas prediquen el Evangelio en otras partes del mundo. Porque es la única señal que falta para que tú vengas, que se predique el Evangelio en todo el mundo y entonces tú vendrás. Haz que tengamos un corazón solícito siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecidos a cada uno de ustedes, amigos, amigas, por haber participado en el desarrollo de esta lección. Pero no olvides, aún nos queda la lección número 8, porque continuamos con el desarrollo de tu curso bíblico Enseñanzas de Jesús. La siguiente lección, lo que Jesús enseñó sobre su regreso. No te lo pierdas, nos volvemos a encontrar.